Bienvenidos todos. Vamos a tener una discusión del panel en donde vamos a tener dos idiomas. Vamos a tener español e inglés. Por favor, si alguien necesita el aparato, aproveche para tomarlo. Vamos a estar tocando el tema de reducción de riesgo de desastres, el tema de adaptación al cambio climático en la comunidad del negocio, y vamos a estar tocando el tema de cadenas de abastecimiento y transferencia del riesgo. Esto es un tema bien importante porque vamos a ver ahora otras perspectivas. Las perspectivas que vamos a ver están construidas más en una dimensión un poco más global. Y una de las características es que vamos a ver una complementariedad con los otros enfoques que hemos visto durante la mañana y que nos van a permitir ver otras perspectivas dentro de lo que es el sector privado con unos enfoques muy particulares. Vamos entonces a hacer las presentaciones en el orden en que nos fueron anunciados. La primera persona que va a participar en esta presentación es Claudia Melo. Claudia representa el Global Partnerships de Swiss Re. Es una de las reaseguradoras a nivel internacional con mayor reputación y con mayor trabajo en este tema. Y específicamente nos va a hablar del tema de seguros, reaseguros y transferencia del riesgo. Bienvenida, Claudia. Tenemos 10 minutos. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Es con mucho honor y satisfacción que en nombre de Swiss Re represento el sector de seguros y reaseguros acá en esta plataforma tan importante. Así como Swiss Re ya ha participado en otros eventos con la UNISDR y que somos socios ya hace mucho tiempo y queremos seguir así por mucho más. Yo quiero empezar mi presentación mostrándoles una gráfica que probablemente ya es conocida por muchas personas acá. Ahí se ven las pérdidas económicas causadas por los eventos naturales, por las catástrofes. Las cifras están en $1.000 millones y tenemos las cifras desde los años 70. Se puede ver que hay una tendencia de crecimiento de pérdidas, mucho causado por la intensidad de los eventos, por también sus frecuencias que son cada vez más altas y por la concentración cada vez más grande de personas y activos en los centros urbanos, generando lógicamente pérdidas en términos monetarios mucho más significativas. Lo que vemos en la parte verde es que en el promedio no más que un 30% de todas las pérdidas están aseguradas, lo que quiere decir que el resto va a ser pago al final por el gobierno y por la sociedad. Un estudio del BIS, el Bank for International Settlements, de 2012, indica cuál es el impacto cumulativo de los desastres en la economía de países o regiones que cuentan o no con seguros u otros instrumentos de financiación de riesgo. Es impresionante el efecto a largo plazo, como pueden ver. En los países generalmente no recuperan el nivel de crecimiento en que se encontraban antes del evento ocurrir, y las catástrofes seguramente generan un costo macroeconómico permanente. El lento crecimiento de cada año siguiente, después de ocurrir el evento, en países que no tienen seguro a la izquierda, generan, por ejemplo, una pérdida acumulativa del promedio de 4% del PIB. En el otro caso, a la derecha, puede ver que países que cuentan con esquemas completos de protección de seguros y otros instrumentos tienen una ganancia acumulada de 2.4% en el PIB. Aún más, si miran la parte entre el 0 y el 1, que es el momento en que ocurre el evento, el impacto inmediato en los países protegidos por completo es menor que en los países que no tienen protección. Y eso puede parecer
nada razonable a ustedes, porque un evento es un evento, no importa el tipo de protección que tienen, pero no es verdad. La verdad es que sí, la severidad del evento no cambia, pero las compañías de seguro y reaseguro no solo trabajan vendiendo sus pólizas, pero nosotros también enseñamos a las sociedades buenas prácticas de gestión de riesgo, como por ejemplo mejoras en los códigos de construcción. Y para eso proveen incentivos a los países o organismos que los adopten. Por beneficio sería claro decir, por ejemplo, que un seguro sale más barato. Entonces, por eso puede ver que países protegidos durante el evento tienen un impacto menor en su PIB. ¿Y qué están haciendo los países entonces para disminuir la brecha que existe entre las pérdidas económicas y las pérdidas aseguradas? Esta brecha que he mostrado en mi primer slide. Cuando pensamos en medidas financieras que los gobiernos pueden tomarse, es más fácil pensar que van a tomar medidas posterior al evento, o sea, después que ocurra un desastre. Quiere decir, van a contar con aumento de impuestos, que claramente no son medidas populistas, o entonces con el incremento de la deuda, buscando financiación, por ejemplo, en bancos de desarrollo, y si hay disponibilidad de capital, seguramente va a ser más caro. Pueden contar también con reasignación de presupuesto, o sea, utilizar presupuesto de otros ministerios para hacer frente a los costos de desastres naturales, o aún contar con donativos, que son fuentes totalmente inseguras e inciertas. Porque entonces no trabajan con instrumentos acá a la derecha, con instrumentos antes del evento, como una prevención financiera, lo que parece mucho más lógico. Eso no es fácil de hacer, pero ahí sí existen soluciones factibles a todas las regiones, todos los países. Los gobiernos pueden contar, por ejemplo, con fondos de reserva. No creo que hay acá. Los fondos de reservas, una parte que sea una parte fija del presupuesto anual, solamente alocado para hacer frente a los costos de desastres. Para que sea una fuente segura, hay que tener una garantía que estos recursos van a estar disponibles todos los años, caso ocurra un evento. Pueden también tomar créditos contingentes con bancos multilaterales, que son créditos mucho más baratos y los cuales estarán disponibles en el momento que ocurra un evento. Y por fin pueden hacer la transferencia de riesgo al sector privado, los riesgos de mucho más severidad y que ocurren con menos frecuencia. Y el sector privado estar y retener ese tipo de riesgo, un riesgo que la sociedad o el país no estaría dispuesto. La gestión de riesgo debe ser tanto en nivel macro como también en micro. La estrategia debe contener soluciones desde las más simples, soluciones para atender las necesidades de subsistencia y rehabilitación de los más pobres, hasta soluciones de nivel macro para riesgos soberanos, como esquemas que permitan garantizar capitales suficientes para cubrir los costos emergenciales, los costos de reconstrucción y también las pérdidas de ingreso futuro. Y pensando entonces específicamente en la parte de transferencia de riesgo, o sea, los riesgos sumamente grandes que los gobiernos no están dispuestos a retener, ¿qué pueden hacer ahí los gobiernos del sector público? Existen muchas opciones. Los gobiernos pueden accesar los mercados de capitales, las aseguradoras y las reaseguradoras. Es posible, por ejemplo, desarrollar pólizas de seguro, de reaseguro, los famosos bonos catastróficos, o sea, los cat bonds en inglés, y también soluciones como los swaps. En todos estos casos la estructura es muy similar. Son firmadas pólizas o contratos si fueran instrumentos financieros. Y el gobierno paga una prima adelantada y en el momento que ocurre el evento reciben el valor definido, caso ocurra un evento dentro de las características del contrato. Y aquí no hablamos solo de riesgos catastróficos, pero también riesgos agrícolas, de longevidad, pandémicos, climáticos, de energía, entre otros. Muy rápidamente quería mostrarle algunos de los casos de países que están asegurando sus riesgos con Swiss Re. Podemos ver, por ejemplo, en África, en la parte de las islas del Pacífico y también del Caribe, soluciones para terremotos y huracanes. También tenemos terremotos en Turquía y un caso muy particular en Uruguay,
que recién desarrollamos con el país, la primera póliza para el sector de energía, en caso y no haya agua suficiente para generar energía. Y tenemos el caso muy particular de México, y a los que presenciaron los últimos 2 días las presentaciones de Salvador Pérez de México, pueden recordarse cómo funciona un esquema completo como de este país. Ellos cuentan con el FONDEN, que es el Fondo Nacional de Desastres Naturales, para los riesgos, los eventos más frecuentes. Después cuentan con una protección de seguro por encima, y para los riesgos aún más graves, como por ejemplo terremoto por encima de 7.0, cuentan con los bonos catastróficos. Lo que falta mucho de los gobiernos es una visión holística de riesgo, sea una figura que llamamos de CRO, Chief Risk Officer, un jefe o un ministerio de gestión de riesgo. Esa es una figura que en el sector privado existe desde los años 90 y que los gobiernos solo empezamos a ver en los años 2005-2006. Pero ahora, desde 2011 y 2012, vemos esto con mucha más frecuencia y más intensidad después de eventos tan importantes como el terremoto de Japón, de Haití y como el huracán Sandy. Pero yo estoy muy contenta de ver en estos 2 días acá en la plataforma ejemplos de muchos países que ya cuentan con esta figura, con un jefe de Estado o con un ministerio solo para gestión de riesgos. Pero aún están un paso atrás, aún están catalogando los riesgos, aún están pensando qué van a hacer como respuesta a un desastre, un poco también de prevención física, pero no he visto todavía prevenciones financieras, protección financieras. Solo para terminar y concluyo acá, lo que quería mostrarles en tan poco tiempo, porque podemos hablar de esto por horas, es que el sector privado está acá para trabajar conjuntamente con el sector público en la gestión de riesgos, cada uno con su papel, con su rol, pero al final tenemos que trabajar de manera unificada para disminuir los impactos de los desastres naturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Claudia. Totalmente ejemplar los 10 minutos. Suiza. Hace honor a la empresa que representa. Excelente.